En este episodio de Reflexiones Jurídicas comentaremos algunas de las tesis publicadas recientemente. Por ejemplo, una trata sobre la naturaleza del amparo adhesivo, otra analiza si es suficiente una copia certificada de un contrato privado para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo, otra aborda si cuando se afectan derechos de niñas, niños y adolescentes se debe de agotar el principio de definitividad. Hola, soy Carlos Soto, abogado y profesor universitario. En este episodio de Reflexiones Jurídicas analizaremos algunas de las tesis y jurisprudencias que se publicaron en el Semanario Judicial de la Federación el viernes 24 de octubre de 2025. Comenzamos con la primera, que tiene el registro digital 2.031.366. ¿Cuál es la naturaleza jurídica en el amparo adhesivo? ¿Qué se puede argumentar y qué no por esta vía? El 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la jurisprudencia 2.031.366, resolvió que el amparo adhesivo tiene como finalidad conservar el sentido de la resolución favorable, inclusive por fundamentos distintos a los empleados por la autoridad responsable. El tribunal precisó que el amparo adhesivo solo puede promoverlo quien obtuvo una sentencia favorable y tiene interés en que subsista el acto reclamado. Es un mecanismo de defensa que no busca un mejor resultado, sino mantenerlo ya resuelto. Para tal efecto, se pueden reforzar los razonamientos que expuso la autoridad responsable en el acto reclamado. Por otra parte, dice el tribunal colegiado, se pueden controvertir violaciones de fondo que se hubieran cometido en su perjuicio en el acto reclamado, pero que no se plasmaron en un punto resolutivo. De esta manera, puede prevalecer la sentencia incluso por razones distintas a las expuestas por la autoridad responsable. Finalmente, se pueden plantear violaciones procesales o combatir consideraciones que pudieron afectarle si el amparo principal prospera. Esta tesis yo no la comparto, ya que parte del supuesto de que se pueden controvertir aspectos que fueron desfavorables al quejoso adhesivo, pero que no se plasmaron en un punto resolutivo. En este caso, si una parte de la sentencia es desfavorable, aunque no se haya plasmado en un punto resolutivo, me parece que lo técnicamente correcto es promover el amparo directo principal y no hacerlo valer en un amparo adhesivo. Pasemos con la siguiente tesis, que tiene como número de registro digital el 2.031.371. Para resolver sobre la suspensión definitiva no es necesario que se hayan emplazado los terceros interesados en el juicio de amparo. El 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la jurisprudencia 2.031.371, resolvió que no es necesario emplazar ni notificar previamente al tercero interesado para celebrar la audiencia incidental, ya que la suspensión es una medida cautelar urgente en la que no rige el principio de audiencia previa. La suspensión busca paralizar momentáneamente la afectación a los derechos humanos del quejoso e inclusive evitar que el juicio quede sin materia. Por ello, el juez puede resolver de inmediato sin esperar la intervención del tercero interesado. El tercero, una vez emplazado el juicio de amparo, puede promover revisión en contra de la suspensión definitiva, solicitar la modificación o revocación de la medida cautelar por hecho superveniente o presentar una contragarantía para efecto de poder ejecutar el acto reclamado. Seguimos con la siguiente, que es la tesis con número de registro digital 2.031.367. La técnica del juicio de amparo directo obliga a tener solo un acto reclamado, por lo que no pueden señalarse varios actos reclamados destacados en un amparo directo. El 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis 2.031.367, resolvió que las violaciones procesales cometidas en el juicio de origen no pueden tenerse como actos reclamados en el amparo directo. Solo pueden impugnarse mediante los conceptos de violación que se hagan en la demanda. El tribunal precisó que en el amparo directo únicamente se puede reclamar como acto destacado la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio. Los actos procesales previos, como notificaciones, certificaciones o acuerdos, no se impugnan de manera independiente y destacada, sino que se debe de hacer dentro de los conceptos de violación en un apartado especial relativo a violaciones procesales. Además, es importante considerar que actualmente solo puede señalarse a una sola autoridad en el juicio de amparo directo. Esto representa un cambio respecto a la ley de amparo de 1936. Esa ley sí permitía que en el juicio de amparo directo se pudieran señalar como varias a las autoridades responsables. Sin embargo, la ley de amparo vigente exige que solamente se precise una sola autoridad, lo cual responde tanto a la técnica procesal como a disposiciones expresas de la ley de amparo.
Por ejemplo, cuando se alega la inconstitucionalidad de una norma general, no se señala como acto reclamado la ley, ni tampoco las autoridades que participaron en el procedimiento legislativo del que dicha norma emitió. Simplemente se impugna la norma en el apartado de conceptos de violación. Pasamos con el siguiente registro, que es la tesis 2.031.368. El nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es aplicable a la ley de amparo a pesar de no haberse realizado su declaratoria formal de inicio de vigencia a nivel federal. El Tribunal Colegiado del 32º Circuito, en la tesis 2.031.368, resolvió que la aplicación supletoria del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el juicio de amparo es inmediata, sin necesidad de esperar la declaratoria prevista en los transitorios del propio código. El tribunal sostuvo que el texto del artículo 2 de la Ley de Amparo no establece condiciones para la supletoriedad de tal norma procesal, por lo que debe aplicarse directamente desde su publicación. Esto, nos dice el tribunal, garantiza la certeza y seguridad jurídica, evitando vacíos normativos y reafirmando que el juicio de amparo, como procedimiento constitucional especial, tiene un régimen autónomo frente a los procesos ordinarios. Pasamos con la siguiente tesis, que es el número de registro 2.031.373. Los secretarios de acuerdo, por regla general, no pueden ser considerados como autoridades responsables en el juicio de amparo. El 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis 2.031.373, resolvió que la secretaria de acuerdos no tiene el carácter de autoridad responsable cuando actúa como fedataria judicial, ya que sus funciones se limitan a dar fe y autorizar las actuaciones del órgano jurisdiccional sin emitir decisiones que creen, modifican o extingan derechos. La tesis precisa que las secretarias de acuerdos no ejercen poder de imperio ni dictan resoluciones por sí mismas. Son auxiliares del órgano jurisdiccional, no autoridades en sentido estricto. Por tanto, sus certificaciones o actuaciones no pueden ser impugnadas mediante el juicio de amparo. Este criterio es antiquísimo y ha sido reiterado en decenas de tesis y jurisprudencias a lo largo de las épocas judiciales. Parece inverosímil que en pleno 2025 todavía haya demandas de amparo que señalen como autoridades responsables a los secretarios de juzgados y tribunales. Pasamos con la siguiente tesis, que es la 2.031.380. ¿Puede una certificación notarial de un contrato privado de compraventa servir para demostrar la propiedad de un inmueble y así el interés jurídico en un juicio de amparo indirecto? El Tribunal Colegiado del 32º Circuito, en la tesis 2.031.380, resolvió que la certificación de un contrato privado de compraventa por un notario público es un acto nulo, conforme al artículo 51 de la Ley del Notariado de Colima. La certificación de un contrato que debió formalizarse en la escritura pública carece de valor jurídico, incluso si proviene de un notario de otra entidad federativa. En consecuencia, no puede usarse para demostrar la titularidad del inmueble ni justificar la afectación personal y directa necesaria para promover el juicio de amparo. Recordemos que son pocos los actos jurídicos que requieren de ciertas solemnidades, y uno de ellos es el de la compraventa de bienes inmuebles, que debe de constar en una escritura pública e inscribirse en el registro público de la propiedad a efecto de que surta efectos en contra de terceros. Seguimos con la siguiente tesis, que es el número de registro 2.031.376. ¿Qué ocurre cuando el quejoso, en amparo directo, impugna una norma general sin explicar cómo se aplicó en su caso? El 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis 2.031.376, resolvió que los conceptos de violación son inoperantes cuando la quejosa impugna una ley sin precisar la actuación concreta en la que se haya aplicado tal disposición. Atento al principio de parte agraviada, los tribunales colegiados no pueden analizar la constitucionalidad de una ley si la quejosa no señala, primero, la presunta violación procesal en que se hubiera cometido en su contra. Segundo, la forma en que trascendió tal violación al sentido del fallo. Tercero, la norma general que se le hubiera aplicado. Y cuarto, las razones por las cuales se estima inconstitucional o inconvencional tal norma. Pasamos con el siguiente registro, que es la 2.031.383. Cuando están en juego los derechos de niñas, niños o adolescentes, se está en presencia de una excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. El 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis 2.031.383, determinó que sí procede el amparo, aun sin agotar los recursos legales previos, cuando el acto reclamado puede causar una afectación inmediata e irreparable en los derechos sustantivos de los menores de edad.
Una madre promovió amparo indirecto contra una orden que obligaba a presentar al juzgado a sus hijos menores de edad, incluso con apercibimiento del uso de la fuerza pública. El juez de distrito sobreseyó el juicio de amparo por no haberse agotado los recursos ordinarios, pero en revisión se alegó que esa medida vulneraba el interés superior de los menores. El tribunal colegiado señaló que en este tipo de medidas se afecta el desarrollo normal e integral de las personas menores de edad, por lo que se actualiza una excepción al principio de definitividad, pues si se ejecuta el acto reclamado, se ocasionaría a los niños, niñas y adolescentes una afectación irreparable. Estos son los criterios que me parecieron más interesantes que se publicaron en el Semanario Judicial el viernes 24 de octubre de 2005. Recuerda que como abogados estamos obligados a actualizarnos constantemente, por lo que te invito a leer todas las tesis que se publicaron este viernes. Te invito a suscribirte al canal y a seguirnos en todas las redes sociales de Reflexiones Jurídicas. Te dejo los enlaces en la descripción. En la pantalla final verás un video donde hablo sobre el uso de la inteligencia artificial en los tribunales. Seguro te va a interesar. Hasta pronto.